Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Lo mismo si la sala es pequeña y estamos un poco en silencio, podemos prescindir del micro. Yo creo, ¿no? Venga, vamos a ver. Sí, mejor. ¿Qué tal? Buenos días, soy Juan Miguel Barranco, soy profesor de artes marciales, mi compañero Alejandro también, además dueño del Kamui Budokan, y venimos a explicaros un poco la historia de las artes marciales. Por supuesto, veis un mapa y dice, bueno, ahora esta gente no es el coñazo, ¿no? La fecha, la historia, y acabamos de empezar el colegio. No, tranquilo, vamos a hacer lo que sea muy ameno. Vamos a tratar de no usar fechas, de no usar los nombres de grandes maestros en japonés, en filipino y cosas de esas, y simplemente vamos a pincelar un poquito por encima qué son las artes marciales y cómo funcionan. No mucho más. Entonces, a partir de ahí podréis tener una idea de si os gustan las artes marciales o no. Después, si tenemos algo de tiempo, que no sé si tendremos porque he llegado tarde, perdonadme, pero los tráficos horarios, como digo yo, unos dicen que a menos cuarto, otros dicen que hay cuarto, lo siento. Vamos a tratar de pincelar simplemente un poco de qué van las artes marciales y cuáles son las que os podéis encontrar en cualquier gimnasio, en cualquier dojo, en cualquier sitio, ¿no? Y que nos vayan sonando un poquito este tipo de Vamos cosas. a tratar también, pues, de coger y hacer una pequeña clasificación con ellas, y ver, pues, de las artes marciales que hay hoy día, pues, dónde podemos coger y ubicarlas. Nos hemos traído una muestra de, como decís vosotros, las espaditas y las cositas y tal, para que echéis un vistazo. Después, cuando vayáis saliendo, si queréis, podéis echar un vistacillo a lo que hay. Tened mucho cuidado porque muchas de ellas son de acero y os podéis hacer daño, no hagáis tonterías con ellas, ¿vale? Y alguna parte de algunas protecciones que se usan en algún tipo de arte marcial. Bueno, con vuestro permiso vamos a empezar pensando dónde, y antes que dónde, ¿qué es un arte marcial? ¿No? Un arte marcial es un sistema de lucha codificado. ¿Qué significa eso? Que una persona cogió un libro y dijo, esta mañana me sirve, esta mañana no me sirve, y la fue apuntando. Entonces, los primeros registros que hay de lucha, pues son en Grecia, en la parte de Esparta, pero se sabe que hay muchísimas artes marciales anteriores, solo que han ido pasando de boca en boca. Tenemos en el Paleolítico, por supuesto, tenemos a una serie de señores que en el momento en el que cogen un palo, agarran a alguien del cuello, ya están luchando, es un método de lucha, pero eso no está codificado, o sí quizás, porque sí nos podemos encontrar en las paredes pinturas rupestres de cuáles eran las tácticas que usaban para cazar al mamut, al rinoceronte o a lo que sea. Tenemos datos históricos de que eso pueden ser las primeras codificaciones que hay de un arte marcial, pero vamos a llegar a algo más serio, ¿no? Simplemente un dibujo en una pared y tal, lo deja un poquito en el aire, ¿no? Esas tácticas. Nos vamos a Grecia. Y en Grecia, en la zona de Esparta, se crea o se encuentra el primer arte marcial que se tiene noticia, que es el Pancration, o Pancras, como lo podéis encontrar por internet. Todo este tipo de cosas, si alguien quiere apuntar, yo es que me gustaría, tiene tiempo. Y si no, durante las jornadas van a haber algunas demostraciones, y no solo demostraciones, sino pequeños cursos, ¿vale? Volvemos al Pancras. El Pancras es un arte de lucha en el que se pueden usar llaves, se pueden usar puñetazos, muy parecido a lo que hoy vemos como lucha total. La verdad que era un arte muy duro, ¿no? Y bueno, pues es la primera, realmente, que tenemos un poco de... Por cierto, si alguien tiene alguna pregunta que sea importante, también puede levantar la mano, ¿vale? Y dice, bueno, vamos a tomar como referencia Grecia, ¿vale? Y dice, bueno, ¿y cómo funciona eso de que las artes marciales viajan por todo el mundo? Pues no, así, yo monto una escuela o algo, no. Vamos a tratar de ver que tenemos unas razones sociopolíticas por las que se mueven casi todo, que es el comercio. El comercio de Grecia con toda la parte de Europa, con Asia, incluso con la India. Se tiene constancia de que hay vasijas de la época helenística y se encuentran en yacimientos de la India, y la India va a ser el punto en concreto donde yo catalogaría que empieza la diáspora o bueno,
más o menos vamos a hablar de... El germen Efectivamente. de las artes marciales. ¿Nos hablas un poco de...? Pues bueno, yo es que antes de continuar con todo esto, yo creo que se nos ha quedado un punto que quizás sea un poquito importante, y es qué es un arte marcial y de dónde viene y para qué se utiliza. Vamos a ver. Antiguamente había muchos conflictos, guerras entre países, que si yo quiero este pedazo de tierra, que no, que es mío, y ahí surgen las guerras. Cuando tenemos una guerra, obviamente, todo el mundo quiere sobrevivir, quiere defenderse, y a partir de ahí empiezan a coger y combatir. Al principio de los tiempos, como decía Juanmi, cuando en el Paleolítico cogían las lanzas y cazaban animales y tal, pues era un combate más rudimentario, simplemente a garrotazos, o lanzar la lanza, etc. Poco a poco eso fue evolucionando, de forma que cuando peleaban unos con otros, pues se iban dando cuenta de detalles de, pues mira, si hago esto puedo conseguir coger y partirle la muñeca, si hago lo otro consigo matarlo, y así fueron cogiendo y refinando las técnicas hasta ir desarrollando un poco lo que son las artes marciales. Y bueno, pues desde ese punto llegamos a lo que comentaba mi compañero Juanmi, que a Grecia, donde se empezaron a desarrollar este tipo de artes marciales de una forma, digamos, más seria. Y bueno, también en Grecia, por el tema de los Juegos Olímpicos, que sabéis que viene también de antiguo, se fue convirtiendo un poquito en deporte, pero no es un deporte tal y como lo entendemos hoy día. Los deportes de antaño eran una simulación de pequeñas batallas y tal, y que servían de entrenamiento para cuando llegaba ese momento de ponerlo en práctica en una guerra, tener un cierto dominio sobre ellas. Y bueno, ya a partir de ahí, pues como decía Juanmi, llegamos a la India, y bueno, pues a partir de aquí, poco a poco, pues la India, por temas de religión, política y tal, principalmente religión, pues fueron teniendo mucho trato con China, Corea y todos los países de alrededor, y bueno, ahí hubo un flujo constante de información para todo lo que es el desarrollo de las artes marciales asiáticas, que es lo que todo el mundo, cuando estamos pensando en artes marciales, todo el mundo piensa, no, eso lo que hacen los chinos, lo que hacen los japoneses. Sí, toda esa parte viene por la zona de la India. Y de Grecia, digamos que hacia Occidente, es lo que nos llega a nosotros, con unos matices diferentes, y se desarrollaron pues los diversos artes de la espada, combates con hacha, con escudo, etcétera, y que difieren bastante de lo que son las artes marciales orientales. Y que bueno, que ahora después pues trataremos de coger y haceros ver un poquito las diferencias entre unas y otras. Sí. Nos habíamos quedado en la India. La India, como ha dicho mi compañero, la religión, el budismo. El budismo se extendió por toda Asia, y con el budismo las formas de lucha, porque los monjes necesitaban defenderse por los caminos de los bandidos y tal, pues imaginaros, ¿no? Todo lo que es la cordillera que separa la India de China, y por aquí, bueno, pues el budismo realmente llegó hasta Japón, incluso mucho más abajo en las islas, ¿no? Aquí, en China, nos centramos en lo que yo catalogaría como el verdadero resurgir de las artes marciales. Dos templos que todo el mundo ha escuchado hablar, del Shaolin, uno del norte y otro del sur, decidieron hacer o estuvieron investigando unos sistemas de lucha, artes marciales del norte y del sur.
¿Qué es lo que pasó con ellos? Pues mientras estuvieron encerrados dentro de su monasterio no pasó absolutamente nada dentro de China, excepto algunos tipos de luchas civiles y tal. Pero cuando ellos se metieron en política y los políticos arrasaron con ellos, los shaolines se tuvieron que ir de los templos y se mezclaron con la población. En ese punto, en todo el sudeste asiático y el Japón recibieron toda la influencia que tenían los monjes del Shaolin, y de ahí llegan las artes marciales japonesas. Hablamos del karate, por ejemplo. El karate, isla de Okinawa, más o menos, este mapa es un poco, ya sabéis, sacado de internet, ¿no? Entonces, las islas de Okinawa están aquí en medio, parece que no son ni de China ni de Japón. Y algunos monjes vinieron de China huidos del problema político que tenían y se asentaron en unas islas que para nosotros es pues como las Canarias, ¿no? Al Japón le pilla muy lejos, era un reino totalmente independiente entonces. Y bueno, todo fue bien hasta que los japoneses decidieron quedarse con todo el territorio. Allí los sistemas de lucha fueron abolidos, no se podían usar armas de ninguna de las maneras y el karate, antes se llamaba Tode, ¿vale?, fue prohibido. Entonces ellos tenían que trabajar en la clandestinidad, o sea, escondidos, y desarrollaron el karate sin tener casi apuntes de nada, era todo de boca en boca. De esa época casi no se tiene referencia ninguna, y ahí más o menos podemos dejar el origen del karate. A partir de ahí fue a Japón, que es en la época más o menos actual, sobre los años 20, 30, que es un punto muy importante, que es cuando llega la restauración Meiji, que es el punto que vamos a dejar un poco en el aire. Ahí tenemos el karate. El judo se desarrolla en las islas grandes del Japón. Antes, jiu-jitsu. Lo que pasa que el problema es que era un arte muy bruto, el jiu-jitsu antiguo. Y bueno, fue modificándose hasta que en la restauración Meiji, el señor Jigoro Kano, ya hablaremos de la restauración Meiji, el señor Jigoro Kano quita unas cuantas técnicas para que la gente no se lesione y se crea el judo moderno. Tú me cortas como tú quieras, ¿eh? Sí, sí. Nos estamos saltando toda la época antigua, que será mi amigo Alejandro el que hable de la época antigua. Seguimos sacando cositas de la época mucho más antigua y la pasamos al Japón. Tenemos que los samuráis usaban las espadas. Una parte que tenemos que dejar, que él hablará de la época antigua y yo hablo de la época moderna. La espada termina siendo casi un deporte y se convierte en lo que hoy conocemos como el kendo moderno. Ya conocéis las armaduras con las rejillas en la cara y las espadas de bambú como esta que hay aquí. Y todo eso vuelve a ocurrir en la restauración Meiji. Muchas artes marciales, a partir de la restauración Meiji, tienen un lavado de cara y se convierten en algo más. Con una filosofía un poquito más moderna, con unas reglas un poquito más modernas, pero bueno, eso vendrá en el futuro. Mi amigo Alejandro os hablará de la época antigua. Bueno, la época Meiji, como él está diciendo, pues bueno, la época Meiji sucedió en el siglo X, en 1800, siglo XVII, y bueno, pues digamos que por esa época hay un antes y un después de las artes marciales. Japón, hasta ese momento, pues aproximadamente desde el año 700, cosas así, estuvo involucrado en guerras civiles constantes. Conquistas de territorios, sucesiones de un clan japonés por otro, y bueno, todo esto pues conlleva, como he dicho antes, una evolución en las artes marciales y todo iba influido en gran medida por el uso de la katana. En aquella época todo el mundo llevaba una katana al cinto. Entonces, cuando tú te ibas a enfrentar a una persona, si lo hacías frente por frente, coge el botón. Bien. Nosotros estamos acostumbrados hoy día a coger y ver golpes muy circulares que meten mucha cadera, mucha potencia, pero si yo cogiera e hiciera este tipo de movimientos, él rápidamente giraría
y me cortaría la mano. Sin embargo, en el periodo de antes de la era Meiji, los ataques eran mucho más lineales. Entonces se aprovechaba mucho el coger y estar de perfil para entrar golpeando, y tiene mucha menos superficie de mi cuerpo para coger y atacarme. ¿Bien? Entonces, este punto hizo que las artes marciales se desarrollaran durante todos esos siglos de una forma muy lineal. ¿Qué ocurre? Que ya cuando llegamos a la época de la restauración Meiji y ya se va convirtiendo esto en algo un poquito más deportivo, se le van añadiendo muchos matices de tipo filosófico, pues ahí ya quisieron coger y mantener una tranquilidad, una calma, paz de espíritu, como lo queráis llamar, y se fueron perdiendo esos matices que hacían tan lesivos a las artes marciales. Ya se fue encarando cada vez más al enemigo. En vez de ponernos tan de perfil, nos pondríamos más de frente, y a partir de ahí fue ya el salto a lo que es la época moderna, desarrollándose ya pues técnicas, disciplinas como el karate, el judo, el aikido, etc. Yo en concreto soy maestro de ninjutsu, que es un arte marcial que, bueno, tiene su simiente allá por los siglos 6 y 7, más o menos. Y bueno, como había comentado Juanmi, pues con el ninjutsu pasó un poquito eso, que empezaron a llegar desertores de un sitio, heridos de guerra de otro, y se fueron reuniendo todos en las montañas de Japón, intentando evitar un poco todos esos conflictos que había sociopolíticos, religiosos, etc. A partir de ahí, estos guerreros pues empezaron a coger, intercambiar un poquito sus técnicas entre ellos y tal, y bueno, como se fueron desarrollando un poquito en la clandestinidad, intentaban pasar desapercibidos. Así fue como se fue desarrollando un poco los primeros clanes ninja, que con el paso del tiempo, pues bueno, como tenían mucha cultura de permanecer ocultos, aislados de la sociedad, evitando todo el tema de politiqueo, etc., los líderes de aquella época empezaron a utilizarlos como espías, porque se les daba muy bien pasar desapercibidos, poder llegar de un sitio a otro de una forma relativamente rápida, y bueno, pues a partir de ahí fueron adquiriendo cada vez más poder, hasta el punto de que llegó a haber una gran guerra para coger y tener que exterminar a gran parte de esos ninjas que se habían acumulado por la región de Iga. La región de Iga, pues bueno, es una zona muy montañosa, muy aislada, y para eso el señor Tokugawa pues tuvo que coger y emplear una dotación de hombres de más de 43.000 soldados. Imaginaos todo eso para coger y hacer una batida en todo un poblado. A pesar de ello, hubo algunas familias que consiguieron sobrevivir, y al final fueron aliándose algunos daimyos y siguieron otro periodo más, así con sus actividades de tipo espionaje, clandestinas. Los utilizaban para coger y hacer algún tipo de asesinato puntual. Los utilizaban mucho también como guardia de esas familias, y bueno, y
así llegó el desarrollo de los ninjas hasta llegar a convertirse en una especie de los policías de cada provincia. Referente al ninjitsu, pues bueno, también decir que, claro, todos pensáis, vale, los ninjas, esos tíos que van vestidos de negro, no. Antiguamente la gente vestía de una forma. Si tú vas entero vestido de negro, tú vas dando el cantazo, como diríamos ahora. ¿Qué ocurre? Pues que estos ninjas no se vestían así, iban con ropas normales. Y entonces, ¿de dónde viene ese concepto del ninja vestido de negro? Pues eso es más que nada gracias a la literatura, que bueno, a todos nos gusta un poquito la fantasía y tal, y a los japoneses pues también. Ellos tenían sus obras escritas, tenían sus teatros, y bueno, digamos que la primera representación del ninja vestido de negro procede de unas láminas, unos dibujos de un pintor llamado Hokusai. Creo que todos habréis visto en alguna ocasión unas láminas japonesas con el monte Fuji de fondo y unas olas. Son muy habituales y hay muchísimas de ellas. Pues este artista fue el primero que cogió y dibujó a un ninja subiendo por una cuerda vestido de negro. También otras referencias que nos hacen de coger e imaginarnos a los ninjas como esos seres místicos vestidos de negro, pues viene de una obra de teatro que se llama La leyenda de los 47 Ronin. Hace un par de años sacaron una película. El parecido con la novela, pues con el teatro, pues me lo reservo. Y bueno, pues ahí en la escena final, cuando hacen el ataque al castillo de Daimyo, que había ofendido a su señor, en la obra de teatro, para darle un mayor dramatismo, cogieron y los vistieron de negro. Entonces ya se fue perfilando ahí un poquito el hecho de pensar en hombres que van ocultos en la oscuridad, vestidos de negro para no ser vistos. Y de ahí es de donde viene un poquito el tema de los ninjas vestidos de negro. Pero realmente, como ya os comento, iban pues como si yo ahora mismo voy entre vosotros y voy así vestido. ¿Vale? Tampoco voy dando la nota, ¿verdad? Si fuera con el kimono, sí. ¿Vale? ¿Y quién de vosotros diría, ah, este es un ninja? No podéis. Bueno, y ya está. Ya a partir de aquí, pues o sea, los ninjas fueron también pasando su legado hasta llegar a día de hoy. El ninjitsu también ha sufrido en esta época actual una cierta deportivización. Sigue sin haber combates en plan deportivo, porque sigue siendo un arte marcial bastante lesiva, que busca pues coger y romper una muñeca, coger y partir una pierna y cosas de ese estilo. Entonces eso en un combate deportivo no podemos hacerlo. Para eso pues bueno, se intenta coger y hacer las técnicas de una forma más suave, y se ha ido deportivizando hasta día de hoy, siendo un poco parecido a la evolución que ha tenido el karate, o el judo, o el aikido, etc. Aunque todavía se puede encontrar alguna pequeña rama que sí se ocupa de coger y seguir estudiando el arte del ninjitsu tal cual se hacía en la práctica. Yo, por ejemplo, sigo una de estas líneas. Tengo, bueno, aparte de tener mi maestro aquí en Málaga, pues tenemos un maestro común en Japón, e intentamos ir, pues, si no todos los años, por lo menos cada 2 o 3 años como mucho, a coger y visitarlo y que nos muestre todas estas técnicas tal y como se hacían en la antigüedad, porque lo que queremos es conservar esa parte tradicional. A mí, por ejemplo, no me gustan las artes marciales
desde el punto de vista deportivo. Yo digamos que soy mucho más clásico, más purista en ese sentido, y las artes marciales pues eran un arte de guerra, y yo lo que aprendo, pues lo aprendo de esa forma antigua. Y bueno, ¿querías añadir algo? Sí, vamos a ver. Bueno, primero, si tenemos tiempo, claro. Sí, hay tiempo. Vale, hay un detalle que siempre tenemos que tener en cuenta con las artes marciales japonesas, y es el detalle histórico. El detalle histórico es que, yo no sé si a lo mejor lo habéis estudiado, lo habéis visto en algún documental o algo. Japón cerró sus puertas a todos los países del exterior y se tiró bastante tiempo con las fronteras cerradas. Todo el que pillaba que era occidental lo echaban fuera. En esa época incluso las artes marciales empezaron a perderse, porque se tenían en cuenta otro tipo de cosas. Llegó el Comodoro Perry. El Comodoro Perry era un señor americano que fue con un montón de barcos, se colocó en las puertas del puerto de Osaka y dijo que quiero comerciar. Y dijeron los japoneses no. Y ¡pum, pum! Montones de cañonazos. Y ahora quiero comerciar, sí, hombre, claro, pasa. Y lo dejaron entrar, ¿vale? Así es como se hacen los negocios en Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues hubo que restaurar prácticamente todo. Era como una especie de burbuja allí dentro del Japón, ¿no? No tenían contacto con nadie y de pronto entra con el Comodoro Perry y todos los que vienen detrás, toda la civilización occidental. Es cuando las artes marciales cobran un valor. En realidad, todos nosotros que somos occidentales tratamos de ver el folclore de cada uno. A lo mejor nosotros no valoramos, o sí, no lo sé, cosas que tenemos como tocar la guitarra, el flamenco, pero puedo garantizar que es uno de los sellos que tiene España fuera de nuestras fronteras. Las artes marciales le gustaron a los occidentales y se fue difundiendo muchísimo. Muchos vinieron ya a Europa, a América, y a partir de ahí fue cuando empezó un poquito lo de las artes marciales. Y dice, no, un poquito después, por supuesto. Bruce Lee hizo prácticamente el resto, ¿no? Las películas de Bruce Lee nos hizo, a gente de mi generación, pues quedarnos alucinados, ¿no? Con cómo este hombre se movía y cómo luchaba, y a partir de eso, los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, cuesta decir el siglo pasado, siglo XX, ¿verdad? Y fue cuando realmente fue un boom a nivel mundial de las artes marciales. Hubo que remodelarlas de nuevo. ¡Buah! No os voy a contar nada de cómo se remodelan las artes marciales, pero sí que hubo que arreglarlas un poco para que el público occidental pudiera disfrutar de ellas, pues de una manera mucho más coherente. Y ya pues sí encontramos las artes marciales modernas. Ya os dije, la restauración Meiji, que es justo después de que el señor Perry se liara a cañonazos y tal, años después, pues empieza todo esto. Artes marciales modernas: el karate, el judo, el aikido, el taekwondo. Eso es lo que encontramos como artes marciales modernas. ¿Hay algo más nuevo que el karate, que el judo, que el aikido? Sí, por supuesto. Hay unas nuevas líneas de trabajo, ¿vale?, en las que podemos englobar el Brazilian Jiu-Jitsu, que es un tipo de Jiu-Jitsu brasileño enfocado ahora mismo a la competición, pero estaba enfocado hasta hace relativamente pocos años a la lucha total. Casi todos los chicos habéis visto los vídeos por internet de los tíos pegándose y tal, y daba igual qué estilo hiciera. La verdad que fue interesante, un poco sangriento. Después tenemos el MMA, que es la evolución lógica de este arte, pues de este sistema de combate, porque arte marcial, no sé si podemos llamarlo, tenemos que aprender a distinguir entre un arte que tiene detrás una especie de sistema filosófico y tal, pero cuidado, tampoco podemos decirlo del karate y del judo moderno, ¿vale? Porque en realidad es competición. Estamos hablando de la modernidad. Entra el judo, entra el karate en esa modernidad. Hablamos de sistemas de combate, de defensa, el Krav Maga, que es el arte marcial de defensa israelí. La usa el ejército y bueno, ahora está también muy difundido. Es un arte marcial también muy de lucha, muy de golpe, contra cuchillo, contra palos y cosas así, donde englobo todos los sistemas nuevos de combate. A partir de ahí, ya es la tierra incógnita. El futuro se abre ante nosotros como algo que tenemos que escribir.
no tengo mucho más que decir sobre las artes marciales. Estos sistemas de combate, como él está comentando, pues si se pusieran en práctica en guerras continuas y tal, como el Krav Maga, pues ya ha comentado que lo utiliza el ejército israelí y obviamente pues lo ponen en práctica en el día a día. Pues a partir de ahí, con el tiempo, sí puede llegar a coger y adquirir una cierta filosofía y dentro de algunos cientos de años pues podría ser un nuevo arte marcial en sí. Pero de momento el Krav Maga pues es una recopilación de técnicas que han ido recogiendo pues del ninjutsu, han estado recogiendo también de kickboxing, del boxeo, y con todo eso han hecho un batiburrillo que todavía está, desde mi punto de vista, un poquito inconexo. Y tienen que coger, encontrar su forma de hacer encajar todas esas piezas de puzzle que están un tanto deformadas y crear su propio sistema para que coja y evolucione con el tiempo a lo que sería un arte marcial. Bueno, señores, momento de casi terminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Terminar? ¿Por qué? No, nos queda un rato. Pero me refiero de las artes marciales, de las artes marciales asiáticas, ¿vale? Asiáticas, venga. ¿Alguien quiere preguntar algo? No puedo dejar con ganas de espada. Quieren luchar, quieren que luche ya. Luchar ya, ¿no? Sí. Eso se escucha, ¿no? Qué susto. Bueno, si no hay preguntas... Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña demostración si queréis. Primeramente vamos a preguntar, ¿quién de vosotros hace artes marciales? Que levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver, seguid con la mano levantada. ¿Qué tipo de arte marcial hacéis vosotros? Aikido. ¿Y tú? Aikido. Judo. Karate. MMA y Brasilia. Muy bien. Como vemos, tenemos un montón de... Sí, ¿qué pasa? Kenpo Karate, claro. A tu cara me suena además. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Directamente vamos... ¿Podemos? Sí. La gente que está loca, pues venga, vamos a... Venga, que luche. El de Aikido, el de Brasilia. Vamos a ver cómo funciona todo esto. No va a haber lucha, ¿vale? Simplemente vamos a hacer una pequeña demostración de qué va más o menos cada cosa, ¿vale? Alejandro. Bueno, pues... Yo, por ejemplo, quiero un voluntario. ¿Quién se presta? Venga, tú que eres el primero que levanta la mano. Señorita, un momento de silencio. Vamos a darle esto un momento, una pequeña pátina de decencia. Que haya salido una persona que no hace artes marciales ya tiene su mérito. De ninguna de las maneras se le va a hacer daño a nadie, ¿vale? Así que animo a que los señores y señoritas que no hacéis artes marciales os animéis, podáis salir, no va a pasarle nada a nadie. No es un, tú venga, ¿qué haces Aikido? Vente que... y te voy a... No, esto no funciona así, ¿vale? Venga. Momento de silencio, por favor. Cuando tenemos un adversario ante nosotros, pues bueno, las artes marciales ya hemos dicho que son para coger y poder combatir contra una persona. Claro, la gente no lo hacía por querer, en un principio, no es por querer coger y matar al otro, sino por querer salvaguardar su propia vida. Entonces, a día de hoy, la gran mayoría de las artes marciales
pues se practica ante un ataque de un adversario. Obviamente, si nos están atacando, lo primero que tenemos que hacer es coger y protegernos, aplicar una defensa y a partir de ahí desarrollar una técnica. Entonces, si él viniera a coger y pegarme un puñetazo, pues, como quiera. Vale. Ahí, ven a darme, sin problema. Ahí. Yo lo primero que haría sería aquí, coger y golpear el brazo para protegerme. Ponte aquí este lado, para que nos veamos. Aquí. Ya cojo una posición baja para poder coger y tener una mayor estabilidad. Desde aquí, según el ninjitsu, que hemos dicho que trabaja muy en línea, pues yo buscaría coger y entrar aquí a su línea. Bajaría y desde aquí, mirad qué bonito nudo le he hecho en el brazo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. No sé si voy a poder. Vamos a ver si se puede atrever. Los bolsillos, esto se pone duro. Vamos, en vuestra opinión, ¿quién es el chico o chica más fuerte que hay en toda la sala? Yo, Venga, que no pasa nada. No vamos a ver. Escuchadme solo un momento. No voy a tratar de humillar a nadie, no voy a hacerle daño. Simplemente voy a explicar una serie de técnicas. ¿Quién se atreve? Venga, vente. Aunque nos conocemos de vista, no está preparado, ¿vale? Vamos a ver, primero una cosa ahora, por favor. En este caso, un momento de silencio, por favor. En este caso vamos a tratar de explicar una de las bases del Aikido, ¿vale? El Aikido es un arte marcial que es una defensa pura. Realmente no vas nunca a atacar a nadie. Si alguien te ataca, te defiendes de él y tratas de hacerle el menor daño posible. Pero sí es verdad que para hacer eso debes prescindir de toda la fuerza posible que puedas usar. En el momento en el que no usas la fuerza, pues se supone que te puedes enfrentar casi a cualquier tipo de agarre, ataque. Todo esto es una teoría. Vamos a ver si en la práctica más o menos la cosa funciona. Tenemos a Álvaro. Y Álvaro me agarra la muñeca. Ahí la tenemos. Ahora, Álvaro, es el momento de Henry dijo al profe, te lo digo. Es el de decir, este tío no se va a soltar de ninguna manera. Si os fijaros, Álvaro me está apretando, los dedos se me están poniendo ya rojos, ¿vale? Yo ya estoy mayor. Yo digo que el Aikido es un arte marcial de viejos, vagos y borrachos, además. Entonces, pues, es de la mejor manera que podemos estar totalmente relajados. Tranquilo, que vamos a ir muy, muy, muy despacito. ¿De quién es este brazo? No, mío, no, es de Álvaro, miradlo. O sea, lo quiere, ¿vale? Vamos a dejar que el brazo sea de él. Pero él lo que no puede evitar es que el resto del cuerpo, que es mío, yo haga lo que me dé la gana, ¿vale? Hasta aquí, no llega, ¿vale? Porque el brazo es de él. Entonces, yo me tengo que olvidar del brazo. Yo voy a tirar del brazo, pero él no me deja tirar el brazo.
Ahora vamos a aplicar un poco las leyes del Islam, ¿no? Decía que cuando Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma, ¿no? Pues entonces, como no puedo tirar el brazo, yo me acerco al brazo. ¿Okay? Más o menos es lo que vamos a hacer. Como veis, yo doy una charla muy larga, Álvaro se cansa y después él suelta la mano solo, ¿vale? No, nos acercamos. Y ahora, desde aquí, se supone que... ¿Cómo se llama usted? ¿Qué? ¿Usted sí? ¿Cómo se llama? Praxedes. ¿Cómo? Praxedes. Praxedes. ¿Qué tal? Uy, perdón. Se ha escapado. Es que no sé cómo funciona. El caso es que si él está ahí y no puede ser desde aquí, yo no puedo moverme, pero es que desde aquí... Uy, perdón. Se resbala, ya la cosa se resbala. Espérate, vamos a usar la otra mano que esa está súper cansada. El caso, ¿cómo dijo usted que se llamaba? Uy, perdón. Es que no sé. Uy. ¿Qué ha pasado? Que no nos ven. Vamos a darnos la vuelta. Ahí está. ¿Tú? ¿Veis? Bueno, esto es una simple broma. Él está apretando mucho y lo lógico es que si yo no estuviera usando los vectores de fuerza que se usan en el brazo y yo no buscara la línea de desequilibrio, si yo tratara de levantar el brazo, ahora es el momento en el que yo me pongo colorado. Ay, qué mal. Menos mal que desayuno a poco. ¿Veis? No estoy usando física aplicada. Cuando uso física aplicada cambio mi cadera de sitio, mi punto de apoyo, busco romper la línea de fuerza, porque es muy fácil que él me pueda mantener cuando las dos líneas de fuerza, dos vectores de fuerza se mantienen ahí. Lo que para él es muy difícil es aguantar de esta manera, ¿veis? Porque su musculatura no está preparada para eso. En el Aikido tratamos de buscar ese tipo de chorraditas para marcarnos este tipo de pegotes, sobre todo en los colegios, cuando venimos a decir ese tipo de cosas. Muchas gracias, amigos. Bueno, ya hemos estado viendo alguna técnica con la mano vacía, que es como se llaman este tipo de técnicas, pero vosotros diréis, pero bueno, y entonces todas esas cosas que tienen en la mesa, ¿para qué? Bueno, aquí he traído pues un poquito de lo que sería el equipamiento para esgrima antigua, que es el esgrima que se desarrolla con este tipo de armas, por ejemplo. Nosotros cuando pensamos en artes marciales, pues estamos acostumbrados a pensar en todo lo oriental, pero en Occidente también tenemos nuestro tipo de artes marciales. Había combate a mano vacía, pero también se utilizaban mucho las armas. Y bueno, todos estamos acostumbrados a ver en las películas que cogen y empiezan a dar garrotazos con las espadas, porque realmente lo que dan no son golpes reales, dan garrotazos. ¿Cómo se manejaba este tipo de armas? Pues lo que se buscaba era que si el arma está blandiendo el aire, eso ciertamente nos produce una incertidumbre a la hora de combatir contra ese arma. ¿Qué es lo propio? Pues coger y buscar que tenga un contacto para que ahora ya, si se mueve el arma, yo sé en todo momento dónde está. Entonces, era el juego de armas, como se llama también al hecho de coger y combatir con espadas, tiene bastante contacto y tiene muchos matices de fuerzas de presión sobre las hojas, muchos movimientos de palanca con giros de muñeca. Entonces, con esto, ¿cómo se combatiría? Pues vamos a ver. Vamos a buscar a alguien. Por ejemplo,
¿No? ¿Por qué yo? Un aplauso para él. Bueno, le vamos a hacer un arma y la forma de agarrar el arma es esta. Cogemos la bola, ponemos la mano aquí. ¿Por qué no se coge así como se ve en las películas? Porque esto para coger y manejarlo No están acostumbrados a esa espada a eso. Al agarrarlo de esta forma estamos perdiendo mucha palanca. Entonces lo que nos interesa, como es un arma larga, es utilizar la palanca en toda su plenitud. De forma que desde aquí sí puedo coger y girar el arma mucho más fácilmente. Entonces, me vas a lanzar un ataque así, correcto. Bien. Como hemos dicho, a mí el que me venga un arma en vuelo hacia mí me produce una incertidumbre. Yo no quiero que me den. Entonces, al igual que pasa con las artes marciales orientales, lo primero que busco es protegerlo. Entonces, desde aquí, paro. Pero ahora, la cosa no es que yo libero el arma e intento golpearle, porque si libero el arma, él puede continuar y me golpea. Desde este punto, ¿vale? Lo que se trata es de coger, apartar la punta que viene hacia mí, y desde aquí, mirad que mantengo el contacto y ando para pinchar. Venga, aquello. Dime, ¿cómo? Sí, son armas de acero, son armas de acero, y las utilizamos en combate, que bueno, actualmente pues para desarrollar la práctica de la esgrima antigua, las espadas van sin filo y sin punta para coger y evitar daños por corte y tal. De todas formas, sigue siendo una barra de acero que sigue siendo bastante contundente. Entonces, es por ello que cogemos y utilizamos este tipo de protecciones. En un principio, para coger y protegernos la cabeza, simplemente con un casco de esgrima deportiva, ya es suficiente para evitar daños a la cabeza. También un sitio donde es muy habitual llevarse golpes es en las manos, para lo cual hemos tenido que coger y bueno, en la esgrima se dejó de utilizar este tipo de armas con la llegada de la pólvora. En Occidente se fue perdiendo ese arte marcial existente, y actualmente lo que se trata es de coger y recuperarlo. Hay gente, pequeños grupos por todo el mundo, que mediante tratados intenta coger y reconstruir ese arte marcial. Es una cosa difícil porque los usuarios antiguos de esos libros de artes marciales tenían ya una serie de conceptos aprendidos y no aparecen reflejados en los libros porque era algo que sabían. Como se rompió la cadena de estudios de la esgrima, por ejemplo, pues ahora esos detalles que todo el mundo sabía, nosotros ya no los conocemos, ya no está en nuestra cultura básica. Entonces, tratar de coger esos tratados e interpretar las técnicas que allí aparecen es algo difícil. Como estamos tratando de reconstruir, pues para poder coger y entrenar tenemos que ir tirando de materiales más modernos, que es a lo que vienen estos guantes. Estos guantes no son ni siquiera de esgrima. Para esgrima no hay ningún tipo de equipación oficial ni nada. Para esgrima antigua. Para esgrima antigua.
Estoy hablando en todo momento de esgrima antigua. Hemos tenido que recurrir a un deporte, el lacrosse, que utiliza unos guantes bastante acolchados. Tienen toda la superficie de la mano lleno de pequeñas almohadillas y para proteger las manos utilizamos esto. Y por último, para proteger el torso, ya hemos dicho que las espadas están embotadas y no cortan, pero sin embargo son bastante contundentes. Y para eso utilizamos este tipo de chaquetilla, que es una chaquetilla gruesa, bastante acolchada, para que absorba buena parte de ese impacto. Y bueno. Y ahora... no, porque los guantes de los carniceros están hechos de pequeñas anillas de cota de malla, y la cota de malla lo que te evita es el corte. Por eso lo utilizan los carniceros. Sin embargo, el golpe, como es una cosa blanda, te lo sigue dando. ¿Vale? Ahí podemos entrar también en todo lo que sería la evolución de las armas y las armaduras. Hablando de esto, por ejemplo, las primeras armaduras que se utilizaban eran de cuero, y resisten bastante bien los cortes. Las cotas de malla también se utilizaban para evitar los cortes, pero en una cota de malla, ya si atacamos, por ejemplo, con una estocada, antiguamente sí se podía abrir la anilla y penetrar la punta. También siguen siendo, aunque esté hecha la cota de malla de metal, sigue teniendo una flexibilidad bastante grande. Entonces, si en vez de coger y manejar una espada, lo que llevamos es una maza, pues eso, el mismo golpe te iba a destrozar todos los huesos, los órganos, etc. A partir de ahí fue como poco a poco se fue desarrollando lo que eran las armaduras de placa, hasta llegar a la imagen clásica que tenemos de los caballeros, con la armadura gótica, que iban con su casco unido a la gorguera, el peto entero hasta las piernas con los quijotes colgando, los brazos cubiertos y todo perfectamente unido. Bueno, no tan perfectamente, porque hay zonas de articulación que ahí es muy difícil tener una armadura rígida. Entonces esas partes sí solían tener pequeños huecos que se cubrían más con la cota de malla. No son zonas donde vayamos a recibir mucho impacto, pero sí se podían llegar a producir cortes en esas zonas, y para eso se utilizaba la cota de malla. Bueno, ya con las corazas y tal, pues ya estamos bastante blindados, ya tampoco nos hace tanto daño una maza, un hacha, etc. ¿Qué pasa? Que llegó también el uso de la pólvora. En el momento que ya cualquier hombre puede coger un arcabuz y empezar a disparar, que eran las armas que había en aquella época, pues ya el coger y llevar tanta armadura es algo que pesa y sobra, porque es un tipo de armadura que está diseñada para combatir cuerpo a cuerpo. Cuando entramos ya con armas a distancia, ya empezamos a prescindir de esas armaduras, y ya cada vez se va haciendo más liviano el coger y llevar ese tipo de piezas. De hecho, a la imagen que tenemos de la armadura gótica, etc., pues si nos fijamos, por ejemplo, en la época de la conquista de las Américas, Hernán Cortés y tal, imagino que Hernán Cortés os tiene que sonar, y lo recordaréis con el casco metálico, y lo tiene totalmente abierto, y lleva una pequeña coraza. Los brazos los suele llevar abiertos. ¿Por qué? Porque realmente ya en aquella época, con el uso de la pólvora, ya no se destilaba tanto el uso de las armas a cuerpo a cuerpo, y es por eso por lo que al cabo del tiempo fueron desapareciendo aquí en Occidente toda esta cultura de las artes marciales con armas.
Y bueno, ya que estabas interesada en saber cómo son las espadas, pues bueno, os voy a dejar un par de ellas. Tened mucho cuidado. Las vais pasando hacia atrás. Mientras van pasando los armas por detrás. Vale, chicos, por favor. Bueno, está. Mientras vais pasando las armas hacia atrás, pues os comento que bueno, estas espadas son réplicas reales. Son un modelo que se utilizaban entre el siglo XIV y XVI principalmente, y se llaman espadas de mano y media, por el hecho de que la empuñadura, de mano y media, ¿vale? Y es por la longitud del mango, que si le ponéis la palma de la mano veréis que ocupa aproximadamente un palmo y medio. Tienen un peso real, porque pesan en torno al kilo 200. Y bueno, y este arma se manejaba siempre a dos manos. A pesar de que se llama espada de mano y media, el uso es a dos manos. No tienen filo, no tienen punta, pero tanto las dimensiones como el equilibrio del arma y todo son reales. La que está pasando por este lado, de hecho, es un modelo de tipo histórico del siglo XV. Tiene lo que es la parte de la cruceta, lo tiene con una pequeña forma de hachuela, porque se podía llegar a utilizar cuando el enemigo iba con una armadura rígida, coraza, etc. Se utilizaba esa parte llevándola afilada para poder coger y penetrar un poco en la armadura. También, aparte de estas espadas, pues tenemos aquí otra combinación de armas. Esta otra espada es una espada de una mano, pesa unos 900 gramos, y bueno, tiene también aquí una serie de, esta parte de aquí, unos anillos, son unas pequeñas protecciones para el dedo, porque las espadas, si las cruzamos tal y como he hecho antes con vuestro compañero, pues bueno, pueden deslizar por la hoja y llegar a cortarnos el dedo. Entonces se utilizaba este tipo de estructura para salvaguardar un poquito nuestros dedos. También muchas veces, cuando estamos combatiendo, ya os he comentado que muchos golpes pueden ir a las manos. Y más todavía cuando lo que hacemos es combatir con una espada a una mano. Entonces, para eso se solía utilizar en muchas ocasiones un pequeño escudo llamado broquero, que su función era principalmente, más que moverlo en el aire intentando bloquear los golpes, se situaba una mano junto a la otra para poder coger y protegernos la mano a la vez que damos nuestros golpes. Vamos atacando y vamos girando la espada y el escudo a la vez. Eso no quita que en momentos puntuales, si yo cogía y bloqueaba, por ejemplo, un arma, por ejemplo, perdona, la que habías preguntado antes, baja. No. Sí. No pasa nada. Venga.
Pesa 900 gramos. No llega a 15. Bueno, como estaba comentando, el escudo se utiliza siempre pegado al arma. Este otro arma es un cuchillo largo, que era la gente del pueblo que no tenía tanto dinero como los soldados y tal, pues, en vez de coger y comprar una espada que utiliza más acero y es más caro consecuentemente, pues utilizaba un cuchillo más largo de la cuenta. Entonces, ante un ataque, ¿ven atacarme? Así. Así. Yo podía coger y bloquear su arma. Y ahora, como ya tengo un control sobre su arma, porque ya con mi espada aquí, ella, aunque empuja, no puede, ¿verdad? Vale. Desde este control yo ya podría liberar el escudo, ya no hace falta que me proteja la mano, y ya una vez que agarro su arma, silencio, por favor. Cuando agarro la espada. Me están preguntando por aquí si a la hora de agarrar la espada hay peligro de cortarse la mano. Las espadas normalmente, sobre todo en aquellas que son más largas, se dividen, el filo se divide en tres partes. El tercio débil, tercio medio y tercio fuerte. Realmente las espadas lo que tenían más afilado era la parte del tercio débil, la punta para coger y realizar estocadas, pero por esta otra parte el filo era mucho menor. Y a poco que lleves unos guantes de cuero buenos, tú ya podías llegar a agarrar de aquí, de esta parte del arma, sin riesgo de coger y sufrir un corte. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, yo pensaba que las espadas primeras que nos habías enseñado eran más anteriores. No tanto del siglo XX como de... bueno, a lo mejor de hecho... del año... no sé, del siglo XI, del siglo no, IX, del siglo XII. Aunque se utilizaron antes del siglo XIV, pero digamos que su auge fue entre los siglos XIV y XVI. De hecho, en el siglo XVI fue cuando este modelo de arma en concreto llegó a su cenit dentro de las artes marciales. Las películas muchas veces no engañan. Efectivamente. Los vikingos no llevan cuernos en los cascos y cosas de eso. Está más claro. Lo que se ve muchas veces. Para que se ven, Sí, por supuesto, es casi todo. Mucho es atrezo. se ven, pensamos que el siglo XI, año 1000. Ocurre que hay grandes investigaciones sobre ellos que no son usadas de ninguna de las maneras en alguna de las películas. Entonces, si vemos, por ejemplo, la imagen romántica del caballero del alto medievo y cosas así, y lo ves que todavía tiene por lo mejor la marca del reloj, ¿no? Pues el pobre actor, ¿no? O que el de atrezo pues ha usado tejidos o han usado una serie de escenarios que no, realmente la arquitectura pues no casa con lo que debería ser en realidad. Tenemos que entender que el cine y la historia es real. En el cine, pues obviamente se busca coger y darle mucho dramatismo a los combates y ese tipo de cosas. Se utilizan movimientos que realmente no eran reales ni se utilizaban en la época. De hecho, incluso en el vestuario, como me comenta, pues hay muchas irregularidades en las películas. No todas, hay algunas que sí, ¿no? Tienen un rigor histórico y bueno, pues de hecho, incluso actualmente tenemos la serie de Isabel, hablando sobre Isabel la Católica, y bueno, en esta serie
me consta que está trabajando una señorita llamada Mabel Villagra, que es especialista en vestuario de aquella época. Se dedica más incluso al tema del vestuario morisco, pero sé que está asesorando en esta serie. Entonces, muchos de los detalles del vestuario son correctos. Aún así, por cosas de que sigue siendo una serie para televisión y quiere coger y impresionar al público y tal, se siguen cometiendo irregularidades. Porque al final lo que manda es la voz del director, y si el director dice yo quiero esto así, es lo que toca. Pues bueno, Perdona. sí. Perdona. Ya, Perdona. si queréis plantear alguna pregunta, sí. En un hipotético combate, ¿quién ganaría? ¿Un templario o un samurái? Bueno, eso es la pregunta de siempre, clásica y tópica, que bueno, son guerreros de culturas diferentes, tienen enfoques de lucha diferentes y vamos a ver, no se puede decir que haya ningún arte marcial que sea mejor de la que otra. Todas son efectivas enfocándolas dentro de sus circunstancias y su entorno. Entonces, es muy difícil coger y hacer ese tipo de comparaciones de ¿qué es mejor? ¿El ninjutsu o el aikido? Está claro que el ninjutsu, pero bueno. Pero actualmente que ya no hay samuráis que vayan por la calle con la katana del cinto y tal, Ni templarios. ni templarios, pues es más difícil que ante un ataque circular me vayan a cortar la mano. Entonces el aikido, que sí tiene movimientos más circulares, pues digamos que para la época actual se podría decir que es más efectivo. Antiguamente, cuando todo el mundo llevaba una espada en la mano, pues un movimiento circular era una muerte segura. Un brazo menos. O un brazo menos. Entonces, ¿qué es mejor, una cosa u otra? Depende de la época y las circunstancias. Bueno, señores, terminamos. Muchísimas gracias por...